proyecto de ley ómnibus que busca llegar al recinto de diputados para su votación incorporó diferentes cambios en materia de hidrocarburos. Se trata de más de 40 cambios en artículos de la ley 17.319 de hidrocarburos, los que incorporó este proyecto de ley, los cuales generaron en algunos casos que varios gobernadores de la OFEPI, es decir, de las provincias productoras de hidrocarburos, debieran reclamarle al gobierno nacional que tome en cuenta diferentes cambios. Estos cambios en algunos casos fueron tomados para el nuevo proyecto de ley que fue reformado para que finalmente sea votado en diputados. Vamos a contarles acerca de cuáles son estos cambios y también cuáles son algunas de las cuestiones más importantes que sí quedaron en esta reforma que va a estar contemplada dentro de la ley ómnibus. Vamos a empezar por una de las cuestiones más sensibles que tiene que ver con el precio de los combustibles, porque este nuevo proyecto de ley igualmente mantiene la libertad para que las refinadoras fijen los precios. Esta decisión tiene que ver con, obviamente, retirar al Estado de lo que hasta ahora funcionaba a través de YPF de fijar el precio de los combustibles. Esta es una de las cuestiones que se sigue manteniendo en este nuevo proyecto de ley. Por otro lado, acá vamos a ver el cambio más importante que se incorporó, lo decíamos recién, los gobernadores pidieron que se contemple lo que es el artículo 6, la reforma en el artículo 6 que garantizaba la política de autoabastecimiento. Es decir, hasta entonces nuestro país, la producción de hidrocarburos estaba abocada a generar el abastecimiento interno y el saldo restante, el saldo que quedaba, se podía exportar, o las petroleras lo podían exportar. La nueva ley, la ley ómnibus original, establece la libertad de exportación, es decir, que las petroleras deciden si exportan o no o dejan para el mercado interno esta producción. Bueno, aquí se hizo una aclaración en este nuevo texto que tiene que ver con la libre exportación con seguridad en el suministro, es decir, que la Secretaría de Energía puede intervenir en el caso de que falten combustibles dentro del país para decirle a las petroleras que no están autorizadas a exportar o que deben importar. En todo caso, el suministro lo deja a libre decisión de las petroleras si no exportan o directamente importan el suministro para vender. Este es uno de los puntos que habían pedido los gobernadores que se tenga en cuenta. No se dejó como en el texto original que establecía la política de autoabastecimiento, pero sí se hizo esta aclaración que dice con seguridad en el suministro. Bueno, por otro lado continúa esto que tiene que ver con la eliminación del barril criollo, esto que ya también había adelantado el gobierno nacional de generar la paridad de exportación, es decir, que se va a utilizar el precio del barril internacional para lo que es la producción del petróleo aquí en nuestro país. Y se generaron dentro de este nuevo proyecto aclaración que tienen que ver con las competencias entre nación y provincias. Lo comentábamos el otro día, Cari, si te acordás, que uno de los artículos, el artículo 3 que se reformaba dentro del proyecto de ley de hidrocarburos, decía que es el Poder Ejecutivo el que podía otorgar concesiones petroleras. Algo que generó la duda si realmente no se dieron cuenta que en la redacción son las provincias las que otorgan las concesiones. Solamente en el caso de mar adentro o en territorios nacionales lo puede otorgar el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, se aclaró también esta duda a pedido de los gobernadores y se incluyó que son las provincias o el Poder Ejecutivo Nacional dependiendo el caso, algo que se había omitido en la primera redacción de la ley ómnibus. Por otro lado, se estableció que el canon a las provincias va a ser de acuerdo al precio del barril internacional. ¿Qué significa esto en concreto? Que las provincias van a recibir muchísimo más ingresos en materia de canon, porque ahora ya no se va a tomar como referencia el barril criollo, que está cerca de los $50, sino el barril internacional, que está entre 75 y $80. Y por otro lado también uno de los puntos más polémicos fue la quita de YPF del paquete privatizador. Recordemos que la ley ómnibus contempla la privatización de 41 empresas. Bueno, a pedido de distintos diputados se eliminó la posibilidad de privatizar YPF
algo que puede ser leído entre comillas, digamos, porque en realidad no lo podía hacer a través de esta sola ley la privatización. Recordemos que para privatizar YPF tiene que pasar por el Congreso, modificarse la ley por la cual se expropió el 51% de las acciones con 2/3 de la aprobación del Congreso. Bien, Laura, ahí estábamos viendo, ¿no?, cada una de las explicaciones que nos ofrecías para aclarar perfectamente. Es un respiro lo de YPF. Sí, Cari, pero haciendo esta salvedad que en realidad el plan original del gobierno de Milei es privatizar YPF de aquí a 2 o 4 años. Una de las teorías de lo que se dice es que tiene que ver con que buscarán en algún momento en las próximas elecciones legislativas conseguir la mayoría en el Congreso y así poder hacer la privatización. También tiene que ver con esto de que dijeron de ponerla en valor y luego privatizarla. Por lo tanto, debemos esto leerlo como que no se sabe si realmente es una concesión dentro del proyecto, claro, porque igualmente necesita pasar aparte, no en este proyecto completo de ley ómnibus, necesita ser sometido a votación y conseguir 2/3 de los votos dentro del Congreso. Por lo tanto, si bien muchos de los diputados lo vieron como algo positivo, podría ser o podríamos esperar que en el futuro el gobierno intente privatizar finalmente YPF. Gracias, Laura.